arrancar con un tema nuevo, que es la subjetividad internacional o el Estado como sujeto de derecho internacional, que es un tema bastante técnico ya en la parte. Hemos estado hablando, bueno, no quiere decir que el resto de cosas no hayan sido técnicas, pero tienen un tinte, ¿no? Quizás un tinte un poco más social y político, ¿no? La parte de derechos humanos es un poco, tiene un poco de eso, pero esta parte sí es un poco más cerrada. Esta parte sí es un tema que tiene que ver mucho más con la técnica del derecho internacional público y donde nos aparece con mucha más frecuencia la idea de que el derecho desde esta perspectiva surge de la voluntad de los estados. Esa es quizás la esencia de esta parte. Entonces, igual que en el derecho a los tratados, ¿no? Simplemente tal cual. Bueno, les voy a abrir mi yo tengo aquí mi, mi hojita, pero no se me pierde mi hojita, toca cerrado. Microsoft Word, aquí está. Ok, bueno, ojalá no haya líos como ayer. Estaba viendo que... Ok, bueno, ese es el tema que vamos a abordar hoy. Es el Estado como sujeto de derecho internacional público. Eh, y bueno, eso tiene algunas trascendencias, algunas, eh, digamos, algunas cositas que debemos establecer, ¿no? Que debemos, sobre las cuales debemos abordar, ¿no? Eh, el Estado es históricamente el sujeto primario de derecho internacional público, ¿no? Sujeto primario. Es decir que gran parte Buenos de la días, evolución profe. histórica, ¿cómo está? Buenos días. Gran parte de la evolución histórica del derecho internacional público, sobre todo la parte del derecho internacional público clásico, y diríamos que hasta ya entrado el siglo XX, el derecho internacional público se centró mucho en regular de forma exclusiva las relaciones políticas entre los únicos sujetos internacionales existentes hasta ese entonces, digamos, podían definirse con claridad, que es los estados, ¿no? Otto Meyer en su libro de Derecho Administrativo que es un libro además quizás fundacional del derecho administrativo, el derecho público, eh, él empieza a mencionar esta idea, ¿no? Y estamos hablando de, claro, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Me parece que es 1903 la publicación. No les aseguro totalmente, pues no la pongo, pero Otto Meyer, que es como, digamos, de esta escuela alemana que es como fundacional de esta parte del derecho, eh, nos plantea esa idea de que el Estado es el único, ¿no? El único ente con capacidad de negociación frente a otros de su mismo estatus, ¿no? Entonces es bien importante eso. Bueno, eh, ahora, en el Estado se produce una cuestión que es bien particular que no pasa en el derecho interno. El Estado, el Estado es el creador de la norma jurídica en derecho internacional. ¿Por qué? Porque efectivamente es el Estado el que, digamos, a través de su voluntad, logra alrededor eh, digamos, de la arena internacional, llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a esos acuerdos que le permiten eh, desarrollar esta parte del derecho. Entonces, por un lado, es el creador innato de la norma jurídica. Y por otro lado,
que esta es la parte, digamos, interesante, es el receptor, ¿no? Es el receptor. Vamos a poner el receptor principal de la norma porque hay otros que pueden resultar, eh, digamos, implicados en el ejercicio de esas normas jurídicas o en la aplicación de esas normas jurídicas, pero el Estado es el principal. Entonces, el Estado crea la norma y el Estado también la ejerce y la ejecuta, o esa norma está dirigida a ese Estado. Entonces, eso es algo que es como extraño para el derecho comúnmente visto, para el derecho local. Nosotros, digamos, no hacemos nuestras propias leyes para nosotros mismos, ¿no? Las leyes emanan del Estado directamente, de la función legislativa, de la Asamblea, del colegislador, que es el presidente de la República. Eh, el Estado tiene su propia forma a nivel local, ¿no? Pero hacia afuera es la voluntad de los estados la que establece la creación de las normas jurídicas internacionales basadas en el derecho y los tratados, pero al mismo tiempo es el receptor principal de esa normativa. Digamos, el sujeto claro que nos plantea esta situación. Entonces, por esa razón, en el derecho internacional público se habla de un sujeto primario y originario, ¿no? Un sujeto primario y originario. Pues es el que crea la norma, ¿no? El que crea la norma y a su vez, ¿no es cierto? Es el que recibe esta, esta, esta aplicación de la norma, ¿no? Eh, Dentro de este esquema, bueno, habría que considerar también la idea de la concepción del Estado. O sea, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? Y ustedes tuvieron ya la materia de teoría general del Estado, ¿no es cierto? Y hay al menos, vamos a decir, al menos tres elementos, aunque la doctrina, a mí me gusta mucho el trabajo de Marco Monroy Cabra. Yo le tengo cargado para ustedes, para la parte de los orígenes del derecho internacional público en el campus virtual. Pero a mí me gusta mucho ese texto, ¿no? Esas definiciones, aunque ese no le he podido, tengo copias nomás de ese texto porque es un texto difícil de conseguir. Pero bueno, a mí me gusta mucho la definición que usa. Eh, la definición de Estado es una definición, digamos, que surge de la teoría general del Estado, pero que es algo que ustedes ya han visto, ¿no es cierto? El Estado, diríamos que en la práctica es una entelequia constituida por cuatro elementos, tres elementos básicos. Hay otros autores como Marcos Monroy Cabra que le pone un elemento más. ¿Cuáles serían esos elementos? ¿Se acuerdan? Doctor, sería la población, ¿Correcto? uno, Población, uno. Vamos a ponerle de una vez. Población, ¿correcto? el territorio, sería el Territorio, segundo, ¿correcto? el poder, o podríamos decir gobierno también. O- El gobierno, poder, ha dicho el señor Laor. Ya, un hito falta. Hay uno, este gobierno, poder de La gobierno, soberanía. la soberanía, claro, correcto. Ahí están los cuatro, ¿no? Gobierno. Y yo le voy a poner aquí una palabrita, ¿no? Que es necesaria. Porque eh, o sea, hay diferentes formas de gobierno y a veces no todas son constituidas. O sea, quiero decir que a veces hay gobiernos de facto. Y en la teoría, el gobierno de facto es un gobierno que está fuera de la ley, ¿no? Fuera de la aplicación de la norma. Entonces, yo le pongo esa palabrita para decirles que es un gobierno que está de acuerdo con la ley. Bueno, muy bien, perfecto. Esa es la definición del Estado, ¿no? Esta entelequia conformada por estos cuatro elementos: población, territorio, gobierno constituido y soberanía. Perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. Yo me estoy olvidando de... Después no puedo anotar. Un segundito para abrirles la... ¿Dónde está mi lista? Mi lista de estudiantes. Después no les puedo
Me olvido de anotar después. A ver, aquí está. Ya, segundito más que se me abra esto. Aquí estoy. Ok. Listo. Bueno, entonces partimos de esa idea, ¿no? Y les decía, a mí mucho me gusta esta definición que plantea Marco Monroy Cabra del Estado, ¿no? Él dice que el Estado es una comunidad humana perfecta, que es una relación directa a la idea de la población, ¿no es cierto? Es decir, integrar estos cuatro elementos dentro de esa definición. Entonces, comunidad humana perfecta y permanente que se gobierna plenamente a sí misma. Está vinculada a un ordenamiento jurídico funcionando regularmente en un determinado territorio y en inmediata conexión con el derecho internacional, cuyas normas en general respeta. Y me parece genial esta idea. Yo les voy a pegar esta definición que la utiliza Marco Monroy Cabra, ¿no? Dentro de las definiciones que él utiliza. A ver, ahí estuvo. Eso. Ya. Vean ustedes esta definición, ¿no? Comunidad humana perfecta, que es una perfecta y permanente, ¿no? Porque evidentemente eh, ese es, ese es un elemento esencial, ¿no? Para la supervivencia estatal, ¿no? Jurídica estatal del Estado. eh, que tiene un gobierno, es decir, digamos, gobernarse plenamente a sí mismo tiene una esencia democrática clara, ¿no? Nosotros mismos elegimos a nuestros representantes, nosotros mismos nos autogobernamos de esa manera, estamos, digamos, vinculados a un ordenamiento jurídico que funciona regularmente, que este es un tema de gobierno, ¿no? Es un tema directo digamos, asociado al gobierno, con una cuestión territorial clara y con una conexión al derecho internacional cuyas normas en general respeta. Eh, y esta palabrita a mí me parece espectacular de parte de Marco Monroy Cabra, ¿no? Muy actual. Eh, en general, dice, ¿no? No siempre se respeta. Y nosotros hemos visto, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado, sobre todo en los conflictos internacionales que hemos estado viviendo y que hemos ahora seguido casi en tiempo real, ¿no? En el caso palestino, por ejemplo, o en el caso ucraniano, las agresiones que han recibido de parte de fuerzas extranjeras, ¿no? De potencias extranjeras, es un elemento absolutamente claro. Hay una obligación internacional de respeto, de paz, de seguridad y tal. Y ahí me parece que ha habido una vulneración en esas condiciones, ¿no? Entonces, es genial, es perfecta esa definición. Bueno, obviamente Marcos Monray Cabra sabe muy bien de lo que habla, ¿no? Es colombiano y él sabe cuál es la realidad de Colombia, cuál fue la realidad de Colombia, sabe la realidad latinoamericana, sabe qué es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, tiene esas definiciones que son precisas, ¿no? Es muy preciso. Entonces, bueno, no nos dice una falsedad, ¿no? Nos define de una manera bastante digamos, técnica, pero nos pone ahí, mira, con un par de palabritas nos define todo lo que pasa a nivel internacional. Esa es una cuestión bastante interesante. Eh, Hay otras definiciones, ¿no? Que se pueden citar, ¿no? En el texto que yo les tengo cargado, en el texto de Maldonado, que está cargado en el campus virtual, ustedes pueden, digamos, revisar algunas de las definiciones, ¿no? Por ejemplo, Ciara Vázquez
dice que la institución jurídico-política compuesta de una población establecida sobre un territorio y provista de un poder llamado soberanía se considera el Estado moderno, ¿no? Entonces, ahí tienen una de las definiciones. La soberanía, en términos generales, dice la autora, es la característica propia del poder del Estado, que en la práctica implica dar órdenes definitivas que hacerse obedecer en el orden interno del Estado y afirmar su independencia en relación con los demás estados, lo cual esto es una cuestión bastante particular, ¿no? Porque, claro, organiza al interior de las sociedades, ¿no? En donde se aplica, dicta mandatos, ¿no? Organiza la sociedad, regula el comportamiento humano, eh, pero hacia afuera no puedes ordenar, ¿no? La soberanía hacia afuera es otra cosa. Hacia adentro implica el establecimiento de órdenes, ¿no? El Estado te da las órdenes, te organiza, te dice, tú tienes que, digamos, les planteo algunos ejemplos. El Estado nos va a decir, tú tienes que pagar impuestos, tú tienes que cumplir la ley penal, tú tienes que honrar tus contratos, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. O sea, el Estado hacia adentro te ordena realmente, ¿no? En esa definición que tenemos de la ley, que es el instrumento principal a través del cual el Estado ejerce su soberanía, en esa definición del Código Civil que te habla de una norma jurídica que manda, prohíbe y permite, que es la estructura básica de toda la columna vertebral del derecho, eh, nos pone las reglas de juego. Entonces es impositivo el Estado. En ese aspecto no hay mucha discusión. Pero tú afuera llega el campo internacional, el ejercicio de esa soberanía no es impositivo, no puede ser. Entonces me dirán, claro, Rusia está de alguna manera imponiéndose frente a un país más débil. Bueno, por la fuerza, no por el derecho, por la fuerza. Lo que implica la soberanía hacia afuera es colocarle a los estados en igualdad de condiciones, el derecho soberano de que no intervengas en el otro país, ¿no? O sea, ese derecho de no intervención hace o se funda en esta idea soberana. Entonces, para el derecho internacional, quizás de todos los elementos que hemos hablado, de todos los elementos que están en pantalla, quizás el aspecto fundamental para nosotros en este campo es este, soberanía, que es lo que implica que tú debes como Estado no imponerte ante otro ni dejarte imponer, sino autodeterminarte libremente, hacer lo que tú crees que tú consideras como Estado que es lo correcto y lo adecuado para tu propio desarrollo, respetando obviamente al vecino y también haciéndote respetar cuando debes de hacerlo. Entonces, esa es una idea básica, ¿no? De las relaciones internacionales y del Estado como sujeto de derecho internacional, ¿no? En este aspecto, habría que decir que, digamos, ya en términos técnicos, la soberanía tiene algunos elementos que vale la pena siempre ponderar. La soberanía es única e indivisible. Señorita Moreira, Profesor, no está compartiendo la pantalla. ¿en serio? Uy, perdón, no me percaté de que se ha ido ya el... Ahí está. Única e indivisible, ¿no? Gracias, señorita Moreira. Eh, la soberanía, la soberanía, teóricamente, en términos técnicos, es única e indivisible, ¿ya? Es única e indivisible. El Estado soberano es o está dotado de este poder, ¿no es cierto? Soberano, de esta voluntad soberana que es única y que es indivisible. Sin embargo, en esta manifestación, esta forma, hay un doble matiz. Es nacional, vamos a decirle interno mejor, es interna y es internacional. Es decir, opera para los adentros, como habíamos dicho, a través de estos mandatos, de estas órdenes, pero opera a través del derecho internacional, de la arena internacional, de una manera clara.
Eh, y aquí sí es interesante ir desmenuzando estos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de interna, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de interna, uy, aquí era, ¿cómo es? Ya, ok. Cuando hablamos eh, de esta idea de que se trata de un poder interno, de una soberanía que es interna, hablamos de un poder de autorregulación, ¿no? Es decir, esa posibilidad de emitir leyes para que tengan vigencia dentro del territorio nacional y además nos sirve para nuestra autodeterminación, porque nosotros vamos decidiendo qué queremos para el futuro. Y esto pasa en todos los países. Nosotros, por ejemplo, en la Constitución hemos planteado un instrumento para hacer eso, que es este plan del buen vivir, ¿no? Que es el Plan Nacional de Desarrollo, básicamente. Eh, es un plan, es un documento que nosotros escribimos, digamos, como Estado, para plantearnos cuáles son nuestros objetivos, hacia dónde vamos, qué queremos, cómo queremos. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, el ejercicio de esa soberanía nos lleva a autorregularnos como sociedad y también a plantear lo que esperamos hacia el futuro, ¿no? En cambio, en el campo internacional, la soberanía tiene otros elementos un poco distintos, ¿no? Aunque como siempre recalco, la soberanía es unitaria, ¿no? Es única, es indivisible. Bueno, es una definición realmente doctrinaria. Eh, a pesar de que es de esa, pues tiene esta doble faceta, ¿no? Este doble matiz, esta doble manifestación. Y dentro de lo internacional, en cambio, a diferencia de lo interno, hay otros elementos, ¿no? Aquí hay una aptitud de creación normativa. Esa es la primera cosa. Pero aquí, esta aptitud de creación normativa, que es en realidad como empezamos definiendo este campo de la subjetividad internacional, esta capacidad que tienen los estados de crear normativa, no la ejercen solos. Y esa es quizás la diferencia. Mientras la autorregulación a nivel interno depende específicamente del propio Estado, a través del poder legislativo y del poder ejecutivo, que es colegislador en el caso ecuatoriano. No es así en otras legislaciones, pero en el caso nuestro sí. Eh, Nosotros aquí no, o sea, no le preguntamos a nadie, ¿no? Creamos una ley y la ponemos en vigencia y punto. En el derecho internacional, si bien tenemos aptitud creadora normativa como estados, nuestra voluntad sola no basta. No basta nuestra voluntad sola. Tiene que ser nuestra voluntad más la voluntad de otro u otros, ¿no? Si es que es un convenio internacional bilateral, pues será la voluntad del Estado ecuatoriano más la voluntad del otro, ¿no? Del vecino, con quien queremos, digamos, plantear esta norma, ¿no? O crear este convenio, esta convención, este pacto. Y más aún si es que es es un campo más abierto, en una arena internacional más grande, una reunión, por ejemplo, una conferencia. Hemos tenido nosotros varias conferencias en varios momentos en la historia nacional en las que hemos participado y hemos sido parte, ¿no? Quizás vean ustedes de las últimas que hemos tenido, que han sido interesantes. eh, ha sido, por ejemplo, la suscripción de este famoso convenio de Escazú, quizás de los convenios más grandes, que es un convenio sobre participación ciudadana. Es reciente, ¿no? Escazú es una, digamos que es una pequeña población en Costa Rica, ¿no? Eh, y, y claro, nos hemos reunido, hemos estado en las conferencias que nos han planteado en Escazú, hemos asistido, hemos negociado con otros países y finalmente el acuerdo de Escazú está en vigencia, ¿no?
y es un convenio bien importante en términos de participación ciudadana. Entonces, eh, claro, la norma aquí no se crea sola, ¿no? Ha tenido que pasar un tiempo, desde el 2018 casi fueron, bueno, algunos añitos, como para que los países terminen firmando y entren en vigencia. Las reuniones originales fueron en el 2018, o sea, hay casi 7 años de diferencia, ¿no? Entonces, vean, no depende de la sola voluntad del Estado, como sí pasa a nivel interno, ¿no? Esa es una primera idea. Y entonces, eh, aquí opera el otro elemento que es básico, es el consentimiento, ¿ya? Hay una aptitud creativa, aptitud de creación normativa, pero también debe haber libre consentimiento. O sea, no puede estar afectado, la voluntad del Estado tiene que ser transparente, tiene que ser limpia, no tiene que tener vicios, ¿no? Eso es algo que vimos en derecho de los tratados, ¿no? Y esto implica que pueda obligarse sin que le presionen, sin que ejerzan la fuerza, ninguna otra injerencia extranjera, ¿no? Que pueda actuar con libertad, que pueda hacerlo de manera transparente. Bueno, todo eso que implica el libre consentimiento. Ahora, a la vez, ¿no es cierto? Debe permitírsele, digamos que es una estructura soberana que le permite al Estado, permite asumir compromisos, ¿no? Compromisos internacionales, ¿no? Obviamente, pero que están condicionados en beneficio del desarrollo y la consolidación de la comunidad internacional. Entonces, vean ustedes, hay un doble carácter, una doble estructura de la soberanía hacia lo interno, hacia lo externo, y los estados dotados de toda esa, digamos, sus elementos de la población, del gobierno, del territorio, más esta idea soberana, que se ve de un doble matiz, desde una doble perspectiva hacia lo interno y hacia lo externo, es lo que le hace al Estado pensarse como un actor de la arena internacional, como un sujeto del derecho internacional, del sujeto primigenio, originario y primitivo, ¿no? Eh, claro, históricamente fue precisamente el interés y la necesidad de los estados de normar sus relaciones lo que dio lugar a que surja el derecho internacional público, ¿no? Así, claro, nosotros hemos visto, ¿no? Desde los orígenes de Westfalia, ¿no es cierto? Desde la suscripción de esos tratados, de poner fin a la guerra, ¿no? No es, por lo tanto, el resultado, digamos, porque se nos ocurrió, que vino de la nada, no, es el resultado de un largo proceso en que los estados progresivamente han desarrollado sus relaciones entre sí, no siempre políticas, ¿no? Porque eso también habría que decir, tienen un enorme contenido comercial también. Eso también habría que rescatar, ¿no? Que en el derecho internacional no solamente estamos hablando de una consideración que sea estrictamente de carácter político, ¿no? Sino que también estamos abocados a las cuestiones económicas, a las cuestiones de comercio, ¿no? Los que crean el derecho internacional son los propios estados y son ellos los principales destinatarios de este ordenamiento, y dicha creación se produce a través de este doble cauce de la norma no escrita o costumbre, que es la que sabemos, y de la norma escrita a través del derecho de los tratados, y se funda básicamente en cuestiones no solo políticas, sino también comerciales, ¿no? Esta es una idea en términos generales. Los sujetos por excelencia, por lo tanto, del derecho internacional público son los estados. El Estado es el sujeto jurídico, el sujeto de derecho internacional, de tal forma que estos sujetos, otra vez ya dejé de compartir, creo. A ver. Ya. De forma que les decía que estos sujetos originarios y primarios son la razón de ser del derecho internacional público, y en un momento histórico fueron considerados los únicos sujetos con representación internacional, sobre todo durante la fase clásica, ¿no? Del derecho internacional público. Eh, y entonces esa es la estructura general, ¿no? Ahora,
El otro tema que hay que discutir muchas veces, la pregunta que debemos plantearnos, digamos, ya sabemos qué es el Estado, cuáles son los elementos, cómo actúa a nivel nacional e internacional. El tema que cabe ahora es preguntarse cuándo surge un Estado. ¿Cuándo surge? O sea, ¿cuándo se debe considerar a un Estado? ¿Cuándo surge un Estado? Este tema, que parecería bastante fácil y bastante simple, pues ha dado lugar a muchas de las disputas y discusiones más duras en el campo internacional, tanto a nivel político cuanto a nivel académico, ¿no? No es solamente un tema doctrinario, es un tema verdaderamente de agenda pública, ¿no? De agenda política, ¿ya? ¿Por qué? Porque atiende a intereses concretos, ¿no? En el campo de la arena internacional, de lo que le llaman bueno, los autores actuales han dado por llamarle el realpolitik, ¿no? Eh, Esto ha generado una discusión y un debate gigante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay posiciones muy diferentes, en ciertos momentos un poco contradictorias incluso, y no hay un consenso generalizado respecto a si la idea de que cada estado tenga estos cuatro elementos que se han mencionado es suficiente para que exista o si es necesario el reconocimiento internacional de uno o más de los estados. Entonces, ¿cuándo surge un Estado? Hay algunas posiciones, pero las dos principales son, la primera respuesta sería cuando existen los cuatro elementos. ¿De qué hablamos, no? Es decir, un Estado, a ver, es como ya, daría una encuesta. A ver, ¿usted cómo está? ¿Tiene población? Sí, sí tengo. ¿Tiene territorio? Sí, sí tengo. ¿Tiene soberanía? Sí tengo. ¿Tiene gobierno constituido? Sí tengo. Muy bien, es un Estado. Ya, esa sería la primera opción, digamos, ¿no? Pero los autores, o el otro lado de los autores, lo que nos dicen también es, bueno, ok, pero, oiga, y tiene todo eso, pero no les reconocen. Sarajevo, por ejemplo. Sarajevo es una población que está en la mitad de Serbia, o sea, dentro del país de Serbia. Tiene población, sí, tiene territorio, sí, tiene soberanía, sí, deciden ellos, ¿no? Tiene un gobierno constituido por medios democráticos, sí, todo tiene, pero no les reconoce nadie. No están en las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuándo mismo surge un Estado? Entonces, esa sería la otra posición. Cuando la comunidad internacional les reconoce como tal. Esa es la otra postura. Vaya, difícil. Yo puedo tener todo. Y mucho se ha ponderado, por ejemplo, la condición cubana, ¿no? Que en Cuba pasaba un poco eso. Pasó durante muchos años. El presidente Obama levantó el embargo comercial, pero en muchos momentos Cuba tiene todo. Eh, Tiene población, tiene su territorio, tiene un gobierno constituido, tiene soberanía. Desde su punto de vista, ¿no? Uno podría criticar y decir, no, pero es que eso es una dictadura y tal. Bueno, es una visión desde fuera. Entonces, como tiene dictadura, yo no le reconozco, ¿no es cierto? No le voy a reconocer, ese no es un Estado. O a Venezuela mismo, que es un país más contemporáneo, o digamos, cuya situación es más contemporánea que la de Cuba, es bien un poco más antigua. Pero los países no les reconocen, ¿no? No les reconocemos porque creemos que no tienen un gobierno constituido, no es una democracia, es una dictadura. No les reconocemos. Es interesante, ¿no? Es bastante interesante el tema. No, no es muy fácil, además de plantearse, ¿no? Pero resulta que, claro, una parte del país, del continente, no es reconocido, pero desde otro lado sí, ¿no? Los cubanos tuvieron siempre el reconocimiento de la Unión Soviética y de los países que estaban alineados en ese eje.
que eso también es un poco complejo, viéndolo en la práctica. Y los venezolanos les pasa ahora lo mismo, ¿no? Eh, Después del problema que tuvieron con Juan Guaidó, como se declaró, digamos, como presidente de la República, mm, después de eso, digamos, hubo una ola de reconocimientos incluso a nivel de gobierno, ¿no? Es decir, no les reconocían al gobierno de Maduro, les reconocían al gobierno de Guaidó. Pues no existía el gobierno de Guaidó. Una cosa un poco extraña. Los chinos han seguido reconociendo, por ejemplo, a Venezuela. De hecho, le han invitado a varias reuniones que han tenido a propósito de las reuniones de los grupos BRICS, de los grupos emergentes que están surgiendo a raíz de, digamos, de este liderazgo que China está ejerciendo un poco a nivel mundial. En el derecho internacional hay un poco de eso, ¿no? Hay un poco de todo. Es interesante esas visiones, ¿no? Eh, por lo tanto, como ustedes ven, es una cuestión a la que darle una respuesta definitiva no es muy factible, ¿no? Depende del periodo histórico, depende de la dinámica de cada caso concreto, si se considera un Estado como parte de la comunidad internacional por el solo hecho de constituirse o si es necesario su reconocimiento. Vean Burkina Faso, ha sido, el caso de Burkina Faso es interesante también, Burkina Faso, el Alto Volta, Myanmar, eh, cada vez cambiando un poco dependiendo del momento histórico, ¿no? En el que ha estado, ¿no? Eh, claro, lo relativo al reconocimiento de los estados va a tener que regirse por las normas de la costumbre. Ese es un caso clásico de costumbre internacional, ¿no? Porque no hay una codificación y no hay cómo hacer una codificación, porque los países no se ponen de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, esta es una idea eh, eh, que, digamos, no tiene un final todavía, ¿no? Es una cuestión en desarrollo, ¿no? Bueno, para hacer una tesis, además. Es una cuestión en constante desarrollo, ¿no? Y bueno, esto nos da lugar a establecer dos puntos. Ya sabemos que no hay unanimidad, ya sabemos que no hay acuerdo, ni en la doctrina, ni en lo político, digamos que ni en a nivel de análisis, no existe un consentimiento, perdón, no es consentimiento, no existe un consenso eh, adecuado respecto a qué es lo uno y lo otro, ¿no? Cuando un Estado surge. Y entonces esto nos da lugar al establecimiento de dos teorías básicamente, ¿no? Dos teorías, ¿ya? Que les vamos a colocar aquí. Entonces hay alrededor de este surgimiento del Estado una primera teoría a la que le vamos a llamar la teoría constitutiva, ¿ya? La teoría constitutiva que básicamente la teoría constitutiva básicamente nos dice que un Estado no tiene existencia plena si no posee el reconocimiento de los otros Estados de la comunidad internacional. Ese es básicamente, ¿no? Requiere, un Estado para ser Estado requiere el reconocimiento de los demás. Esa es, digamos, la teoría, la primera teoría que surge a partir de ello, ¿no? Y la otra teoría es la teoría declarativa. ¿Qué es lo que dice la teoría declarativa? En cambio, dice que el Estado surge o considera que la cualidad estatal la tiene la nueva comunidad aún antes del reconocimiento y el Estado que lo otorga no hace más que aceptar un hecho, ¿no es cierto? Entonces, el Estado existe antes, ¿no es cierto?, de su reconocimiento. ¿Sí? El Estado, dice la teoría declarativa, existe antes de que los demás les reconozcan como tal. Y dice, y es más, dice, lo único que sucede es que el reconocimiento de los demás estados es solo la aceptación de un hecho que ya existe. O
O sea que el Estado ya existe, ya está conformado, ¿ya? Y lo único que están haciendo los estados es, ok, vamos a ratificar que efectivamente, a aceptar que efectivamente ese Estado ya existía. Pero no es que nosotros con el reconocimiento le damos lugar al nacimiento del Estado por sí mismo, ¿no? Esas son las dos teorías sobre el surgimiento del Estado. Y a pesar de que no hay unanimidad, ¿no es cierto? Eh, el otro tema es que nosotros no podemos saber, eh, el otro tema es que no se puede saber a ciencia cierta o con determinación eh, si es que, por ejemplo, en la teoría constitutiva, si en la teoría constitutiva, eh, digamos, ¿cuántos estados son los que me tienen que reconocer? Ese es el tema. O sea, ¿cuántos me van a reconocer? ¿Quiénes? Eso es algo que yo no puedo saber. No se sabe. No dicen. Por eso es un tema que está asociado a la costumbre. Entonces, y esto es algo que sí ha pasado continuamente, ¿no? Ha pasado en muchos sentidos. Yo no sé si hay un mapa que les puedo mostrar, que es un mapa bastante interesante. No sé déjenme ver si lo tengo aquí a la manito, si tenía, me parece. Mapas de conflictos, creo que es este. Sí, aquí está. Miren, aquí les voy a compartir este. El caso de Ucrania, ¿no? Es interesante en este aspecto. Miren el caso de Ucrania. Lo que tienen en pantalla es Ucrania, ¿no? O sea, la parte amarilla, ¿no? Con digamos que las diferentes provincias y tal que conforman Ucrania. Aquí hay dos provincias, Lugansk y Donetsk, que fueron inicialmente problemáticas con Rusia. Rusia está acá, ¿no? Rusia está ahí. Eso. Rusia está aquí, ¿no? Rusia está aquí en esta sección, ¿ya? Eh, y, em, y claro, vean, aquí fue un poco un problema grande, ¿no? Porque Lugansk y Donetsk son dos provincias que no quieren ser ucranianas o no están muy conformes con ser ucranianas. Y entonces se declararon estados independientes. Y en un momento determinado, el único país que les reconoció fue Rusia. Rusia les reconoció, obviamente porque tenía un interés particular, ¿no? Rusia ha estado siempre atrás digamos, de esta península, ¿no? De la península de Crimea, que está aquí abajo. Eh, Porque es la zona que tiene las famosas tierras raras, las tierras, eh, digamos, donde hay la producción esta de estos materiales que son altamente deseables por parte del mercado internacional, ¿no? Entonces, siempre ha habido como, hay conflicto alrededor de estas tres secciones, ¿no? De Lugansk, de Donetsk y de Crimea. Pero al inicio del conflicto con Ucrania, gran parte del conflicto se desata porque ellos, Lugansk y Donetsk, se declaran como estados independientes y Rusia les reconoce. Claro, esa es una idea de que, o lo que les quiero transmitir es la idea de que efectivamente el reconocimiento en la práctica, si no es un reconocimiento, digamos, consolidado, o sea, que si no es, que puede venir de un solo país, ¿no? Pero no es suficiente. Y Rusia no es un país cualquiera, no es un país con mucha, digamos, con mucho poder, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, se han quedado esas provincias ahí como en el aire, no están ocupadas por Rusia, pero eh, digamos que están ahí como en el aire, como no se sabe qué son, porque hay algunos que no les reconocen y otros que sí les reconocen, ¿no? Y,
Y hay otros temas, ¿no? Otros temas conflictivos. Ya los vamos a ir viendo eh, más adelante, pero ese quería como mostrarles, ¿no? Un ejemplo de que el tema del reconocimiento no siempre es una cuestión tan, digamos, tan efectiva, ¿no? Podría parecer, digamos, en primer plano, podría ser como incluso la teoría más aceptable, ¿no? La teoría más pragmática, ¿no? Más clara, ¿no? De mayor práctica, pero no siempre pasa eso. Bueno, ese es lo que habría, ¿no? Eh, y es justo eso, ¿no? El caso de Crimea eh, es un claro ejemplo, ¿no es cierto? Porque, claro, la independencia que ellos ejecutan en el 2014 hace que Crimea haya sido un estado independiente reconocido únicamente por Rusia, ¿no? Pero claro, siendo un estado pleno, miembro de las Naciones Unidas, miembro permanente del Consejo de Seguridad, eh, claro, era necesario, digamos, de alguna manera el reconocimiento de Crimea como una nación independiente, pero claro, no solo de Rusia, ¿no? Debería venir de otros países, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante. Vamos a ver otros temas. A mí me parece que hay algunos temas que están, a ver, pero les voy aparte de esto, de este caso, ¿no? A ver, ¿dónde está para que podamos verle, ¿no es cierto? Uy, ya no me deja compartirles. ¿Qué pasó? Ah, ya, aquí está. Ya. Bueno, este es el caso de Crimea, el caso de Lugansk, el caso de Donetsk, ¿no? En Ucrania. Eh, este es otro caso bien, bien, bien particular de reconocimiento, ¿no? Este caso se llama el caso de los estados batustanes, ¿no? El caso de los estados batustanes. Lo que ustedes tienen en el mapa, en la parte cafecita, digamos, clara, es el mapa político de Sudáfrica, ¿no? Eh, y lo que tienen ustedes en colores pequeñitos, eh, pues son algunas localidades que fueron declaradas temporalmente como estados. Y ya vamos a ver un poco por qué. Eh, ¿Alguien ha escuchado hablar de la expresión apartheid? ¿Alguien ha oído qué significa el apartheid? ¿Nadie? ¿Tienen una idea o algo? Bueno, les cuento todo si no han escuchado. El apartheid, ¿no es cierto? Es una normativa, una ley, una norma que surge en Sudáfrica en 1946, que dura hasta 1994, o sea, dura algunos años, ¿no? ¿Y en qué consistía? Es una ley de segregación racial, ¿no? A veces no comprendo a la humanidad, tenemos algunas ideas estrambóticas realmente, por no decir de otra expresión. Es una ley de segregación racial que estuvo vigente en Sudáfrica desde 1946 y que lo que hacía era separar blancos y negros. Blancos y negros. Pues Sudáfrica, recuerden ustedes, fue colonizada, ¿no? Por Europa. Y entonces habían blancos y habían negros y había que separarles, ¿no? ¿Con qué objeto? Bueno, un objeto de segregación racial nada más. Entonces empezaron a crear, digamos, educación para blancos y educación para negros de forma exclusiva, ¿no? No podías mezclarte. Blancos por un lado, negros por otro lado. Educación dividida, trabajos divididos, barrios divididos, ¿no? Entonces, barrios para blancos, barrios para negros, educación, escuelas, colegios, universidades para blancos, colegios, escuelas para negros. Eh, eh, digamos,
toda esta idea medio absurda, ¿no? De segregar cosas. O sea, llegaron a extremos ilógicos, ¿no? Establecer restaurantes, por ejemplo, para los unos y para los otros, baños para los unos y para los otros, transporte público, o sea, buses para unos y para otros. O sea, una cosa completamente fuera de lo común, ¿no? Fuera de toda lógica, ¿no? Absurdo, pero bueno, decidieron eso. Y entonces en este proceso del apartheid, no se les ocurrió mejor idea que decir, bueno, saben que mejor no está solo de hacer barrios, ¿no es cierto? No hagamos barrios nomás de negros, ¿no? Para aislarles, sino de una vez mandémosles a algún lugar donde sean otro estado y no sean Sudáfrica, sean otra cosa. Era un absurdo, o sea, si se podía hacer más absurdo, bueno, hay que seguir siendo absurdos. Y entonces se les ocurre hacer esto. Y lo que tienen ustedes en pantalla de estos estados batustanes son colonias negras, que se establecieron como estados dentro de un estado. Les dieron autonomía. Es decir, ustedes ahí organícense, hagan sus propios gobiernos, ¿ya? Y nosotros nos quedamos por fuera. Y están estos estados batustanes, ¿no? Un absurdo total. Pero, claro, les reconoció solo Sudáfrica, ¿no? El resto del mundo ya se podrán imaginar, ¿no? De hecho, y a mí me parece súper interesante, de hecho, hay eh, que es mi campo de experticia, que es la parte ambiental. Hay la Declaración de Estocolmo donde, digamos, no participó Sudáfrica, obviamente, porque estaba observada por el mundo en ese momento por este tema del apartheid. Y claro, ahí le ponen, en el artículo 1 le ponen, en el principio 1 de la Declaración de Río de Janeiro le ponen, no hablan de Sudáfrica directamente, ¿no? Pero hablan del apartheid, ¿no? Le cuestionan y le critican digamos, tiene como el repudio mundial, ¿no? De esto, porque era un absurdo. Pero es un ejemplo, ¿no? De lo que significa esta idea de tratar de reconocer un espacio que aunque tengas territorio, tengas población, tengas un gobierno y tengas soberanía, pues no por el hecho de que ya te reconozca un Estado, ya tú pasas a ser Estado o has logrado eso. Entonces es una cuestión bastante compleja, ¿no? En la práctica. Es bastante complejo. Este es el tema de los estados batustanes, ¿no? Y hay otros casos, ¿no? Este es el caso actual, más actual, quizás el más doloroso que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Es el caso de, de Palestina, ¿no? Palestina. ¿Cuál es el problema aquí de Palestina? Bueno, tenemos la parte amarilla es Palestina, ¿no? La sección amarilla está definida como Palestina. Israel que está alrededor, reclama pues eh, vamos a decir, la soberanía y la ocupación sobre Palestina. Y lo que está tratando de hacer es básicamente tomar control sobre toda la zona, ¿no? Esa es la idea genérica, ¿no? Y entonces, claro, esa es la estructura. Y acá está la Franja de Gaza, ¿no? La Franja de Gaza, que es donde han habido los últimos bombardeos tan crueles, ¿no? Con niños y todo esto, hospitales y tal. Bueno, está aquí, ¿no? En esta seccioncita del mapa, sí, la Franja de Gaza. Eh, y este es un caso, siempre se lo toma en cuenta como un caso, porque Palestina, pues, ustedes ven que tiene territorio, tiene una población, se defiende, pero no es reconocido como Estado. El Estado palestino no se le reconoce como Estado, no tiene reconocimiento. Entonces tiene todo, pero no tiene reconocimiento. Tiene población, tiene territorio, tiene soberanía, tiene un gobierno, pero no le reconocen como Estado, ¿no? Ningún país en el mundo. Lo cual es una cuestión bastante compleja, ¿no? Pero ese es el caso, ¿no? Es el caso actualizado, ¿ya? Básicamente. Otros casos, Taiwán. Taiwán es otro caso, ¿no? Es un caso, y es un caso sui generis, ¿no? Taiwán históricamente fue una colonia inglesa. Ellos, digamos, colonizaron la parte de Taiwán, pero China lo ha reclamado siempre como una isla suya, de su pertenencia.
Y claro, Taiwán se ha declarado varias veces como estado soberano. Hay unos estados que le han reconocido, ¿no? Sobre todo los estados que comercian con ellos, les han reconocido, pero no todos, no todos los estados. Y de hecho China, tiene una regla dura, digamos. Me parece que sí, un poco dura. China tiene la regla de que si, digamos, alguien que tiene o mantiene relaciones comerciales con China, a nosotros, por ejemplo, nos ha advertido China de que cuidado vayamos a reconocerle a Taiwán o vayamos a querer comerciar directamente con Taiwán, porque ese momento rompen relaciones de ellos, ¿no? O sea, para ellos es una línea roja esa, no puedes, digamos, reconocerle a ese Estado su soberanía o su constitución como Estado. Y eso es una cosa sobre la que ellos no se mueven para nada, ¿no? No les interesa nada absolutamente. Eso en esencia, ¿no? Eso con China. Y aquí está también el otro tema, ¿no? Kosovo. Kosovo, que es el que les contaba hace unos cuantos minutos atrás. Eh, Este es un caso bien particular. Lo que ustedes ven en verde es la original República de Yugoslavia, ¿no? Ya no existe. Ustedes ven en el mapa de Europa cuál es la ubicación. Es costa a costa con Italia, ¿no? Eh, es la parte europea. Entonces, claro, esta era Yugoslavia, ¿no? Y Yugoslavia, a partir de la muerte de Tito, de su presidente, que era un tipo muy querido y que había logrado la unificación yugoslava, al parecer los países estaban unidos en función de Tito, porque cuando él se muere, pues empiezan a salirse y empiezan digamos, a dejar de creerse parte de Yugoslavia. Y entonces, aquí pasan algunas cosas. Los estados se han dividido, ¿no? Todo se ha dividido. Estas eran provincias, perdón, estas eran provincias de Yugoslavia, pero ahora son países independientes y soberanos, ¿no? Por ejemplo, se dividió en lo que es Bosnia y Herzegovina, ¿no? Y aquí está Sarajevo. Sarajevo es uno de los casos complejos, porque está dentro de Bosnia y Herzegovina, ay, perdón, y no hay quien les reconozca, y ellos buscan reconocimiento, que es- ellos buscan reconocimiento, están aquí, pero, pero bueno, no, y ellos, digamos que es toda una provincia, ¿no? Y es la capital de Bosnia, Bosnia y Herzegovina, y es toda una provincia, y ellos quieren independencia, pero bueno, eso está ahí, ¿no? Esto les mencionaba hace unos minutos. Pero también está el caso de Kosovo, que es complicado. O sea, este sí es un caso complicado, porque tampoco no les reconocen, no tienen reconocimiento. Y quizás ellos son los que más, eh, son los que más, condiciones para ser reconocidos como Estado tienen, en realidad. ¿No? Las mejores condiciones quizás son las de ellos, las de Kosovo, ¿no? Pero no se les ha reconocido y están ahí, ellos sí están en el aire, ¿no? Kosovo. No les reconoce ni siquiera a Serbia, donde están. Ni los vecinos, ni Macedonia, ni Montenegro, no les reconoce. Entonces están como, digamos, encerrados como un stand-by. Y Serbia, digamos que no interviene porque no ha tenido ninguna repercusión sus acciones políticas, ¿no? No ha tenido ni incursiones militares ni cosas por el estilo, pero se mantiene eso como un poco complejo. Pero bueno, esa es la idea generalizada. Eh, y claro, aquí están los otros países que conformaban originalmente Yugoslavia y que se separaron: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia, y obviamente Kosovo, que está ahí pues en el limbo, ¿no? A ver qué pasa.
Y tenemos este caso, claro, de Chechenia. Chechenia también ha sido un caso constante de disputas, pero a ellos sí les reconocieron. Entonces, este sí es un caso un poco diferente. Eh, Aquí sí ha habido una disputa interesante, ¿no es cierto? Eh, y tuvo un reconocimiento temporal, pero luego ya no se les reconoció y Rusia ha tenido, digamos, se ha hecho cargo directo de, digamos, de ocuparles, ¿no? Todos estos estados, todos estos que hemos mencionado, la doctrina les llama los famosos estados imperfectos, ¿ya? Son los estados imperfectos. ¿Por qué? Porque a pesar de que, como ustedes ven, tienen todo, ¿no es cierto? Tienen todo, todo absolutamente, pues el único problema que enfrentan en la práctica es que no les reconocen, ¿ya? No les reconocen. Ese es un tema bien complejo, ¿no es cierto? Eh, Vamos a hacer una preguntita de clase para ver si todos estos temas han quedado, eh, han quedado claros, ¿no? Ya les escribo la preguntita. Ok, está puesta la pregunta en el chat. Les voy a pedir que por favor la contesten en los próximos 10 minutitos. No se tomen mucho más para poder terminar la clase porque no tenemos mucho tiempo y así que eh, vamos a hacerlo. 10 minutitos, por favor.
Listo, gracias. Ok. Me parece que esta es la... Ah, es que aquí se recalienta con el sol. Con razón que creo que se... No es que me dé el sol aquí. Uy. Bueno. Ya vamos prendiendo las cámaras, por favor. A ver dónde está. Listo. A ver. Ya. Bueno, de alguna manera, una consecuencia o una conclusión básica de esto que hemos conversado sería decir que los estados, para ser tales o para generar ese como ese nacimiento, ese surgimiento, eh, deberían tener algo de lo declarativo y algo de lo constitutivo, algo de cada teoría, ¿no? Estar efectivamente bien estructurados en base a sus elementos constitutivos, pero también tener un nivel de reconocimiento, si no, no sería válido. Entonces, en esa medida, nosotros diríamos que aquellos países que, digamos, no tienen o no cumplen con estos requerimientos podrían llamarse estados imperfectos, que son los estados que nosotros hemos visto como ejemplo eh, antes de contestar la preguntita del chat, ¿no? Entonces, por ser el reconocimiento de estados un acto que aún se rige por el derecho consuetudinario, y se materializa a través de declaraciones unilaterales de voluntad de los estados. Esta figura eh, cumple una función trascendental en la estructura misma del Estado, ¿no? Es trascendental. Eh, en todo caso, sí, yo sé, hay muchos autores, incluso el mismo autor que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? El doctor Maldonado. Él se decanta, digamos, por la teoría declarativa, ¿no? Él plantea la idea declarativa. Eh, yo, digamos, sí, pero a mí no me convence del todo eso, ¿no? Yo les plantearía esta idea de que es un poco de las dos, ¿no? O sea, claro, tú necesitas tener un territorio, necesitas tener una población, necesitas tener soberanía, necesitas tener un gobierno constituido, sí, pero en el fondo sí necesitas que te reconozcan. Sí se requiere ese reconocimiento para que tú puedas ejercer tu soberanía a nivel internacional y puedas obligarte. Caso contrario, es muy difícil. Sé que hay algunos autores que se van por la vía de la teoría declarativa y que solo consideran al reconocimiento de los estados como un mero trámite de aceptación, yo sé, pero, pero digamos, esa es mi postura en todo caso, mi visión es que es un poco de las dos cosas, ¿no? No puedes, digamos, irte por un lado o irte por el otro, ¿ya? Eh, Eso le daría validez, ¿no? Habría que decir que, de hecho, Latinoamérica en general se ha ido por el lado de la teoría declarativa, ¿no? O sea, Latinoamérica ha dicho que el reconocimiento internacional es lo que permite que el Estado ya constituido pueda hacerse parte de la comunidad internacional y ejercer plenamente en el ámbito externo su soberanía ante otros actores internacionales, produciendo efectos en la arena internacional sin que ello sea un requisito necesario para su existencia. Eh,
Un ejemplo de eso es la Convención de Derechos y Deberes de los Estados de Montevideo. Convención de los Derechos y los Deberes de los Estados, eh, suscrito en Montevideo en 1933, ¿no? Que es, digamos, es que es una convención que está vigente hasta ahora, y que, digamos, es un reconocimiento expreso. Hay pocos documentos a nivel mundial. Me parece que el Tratado de Constitución de Maastricht de la Unión Europea hace algo parecido, pero este es uno de los pocos que reconoce a los estados como personas de derecho internacional, ¿no? Entonces, esta convención, digamos que se va por el lado de la teoría declarativa, eh, que es, digamos, como la teoría más aceptada. Y entonces en la convención esta de Montevideo de 1933 hay un reconocimiento expreso, ¿no? El Estado, dice la convención, los estados son personas de derecho internacional, ¿no? Dice la convención, ¿no? Y son personas cuando reúnen los siguientes elementos, cuando reúnen los siguientes requisitos. ¿Ya? Que son, ya hemos visto, población permanente. Profesor, disculpe, no está compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo, mil disculpas. Yo le vi que sí estaba ya, después ya no le... Ya, ahí sí estamos, ¿cierto? Otra vez se me fue. Ya. Y gobierno, ¿no? Entonces, esto es una cosa que nos plantea el artículo 1, de hecho, que le voy a poner por aquí, artículo 1, de la Convención Internacional de Derechos y Deberes de los Estados, suscrita en Montevideo en 1933. Entonces dice, claro, los estados se vuelven personas de derecho internacional cuando reúnen estos requisitos de población permanente de un territorio claramente determinado, de una capacidad de entrar en relaciones con otros estados y de gobierno también, ¿no? O sea, que tienen un gobierno. Entonces, estas son las alternativas básicas que nos plantea esta convención, ¿no? Eh, el Estado, por ejemplo, y aquí hay algunas otras cuestiones que son particulares. A nosotros no nos afecta, pues no somos un Estado federal, pero hay estados federales como México, como Brasil, por ejemplo, que, digamos, son una reunión de estados, ¿no? O sea, son estados más pequeños dentro de un estado más grande. Y Estados Unidos también es algo parecido. Y claro, lo que nos plantea este artículo es que esa personería internacional o esa idea de ser una sola persona le cabe también al Estado federal, ¿no? Al Estado federal. Entonces, hacia afuera, a pesar de que ellos tienen varios estados consolidados dentro de su espacio territorial, hacia afuera ellos actúan como un solo Estado, este Estado federal, que opera para los tres, y que la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento. Esto es una cosa que nos dice clarísima la Convención, ¿no? Eh, que vale la pena
redactarle un poco en esta parte, ¿no? Que es la existencia política del Estado, nos dice la Convención, la existencia política del Estado es independiente a su reconocimiento. Eso nos dice el artículo 3. ¿Ya? Entonces, nos vamos nosotros siempre por esa idea de la teoría declarativa que reconoce además la igualdad jurídica y la capacidad de ejercicio entre los estados, ¿no? Y es particularmente interesante lo que nos dice el artículo 6 de esta convención, ¿no? Que dice que el reconocimiento de un estado meramente significa que el que lo reconoce acepta la personalidad del otro, con todos los derechos. Esa parte es algo que es importante y eh, voy a poner aquí, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el reconocimiento de un Estado meramente significa que el que lo reconoce acepta la personalidad del otro. O sea, eh, hay una idea clara de que el Estado ya existe antes del reconocimiento, ¿no? Ya hay Estado. El hecho de que cumple con los requisitos que está planteando el artículo 1 de la Convención nos da cuenta de que no hay a través del reconocimiento ningún efecto jurídico más allá de aceptar la personalidad del otro, o sea, la personalidad con la que viene, ¿no? Con todos los derechos y deberes que determina el derecho internacional, ¿no? Y entonces, además, fíjate que nos plantea la idea de que el reconocimiento es incondicional e irrevocable. Y yo siempre que, digamos, leo, esta es una definición súper clara y súper directa y es una parte declarativa, pero quizás ahí radica la idea de por qué a mí no me convence del todo, ¿no? Y me acuerdo yo de la definición que yo les planteé al inicio de esta clase, que siempre me viene a la mente, ¿no? O sea, cuando uno va leyendo, yo tengo presente lo que dice Marcos Monroy Cabra, ¿no? El tratadista este famoso colombiano, que dice que en las normas de derecho internacional, como parte de la idea de la definición del Estado, los estados son todas estas personas que en general cumplen la norma internacional, ¿no? En general, cumplen, en general. Eh, y entonces siempre me acuerdo de eso, porque la verdad es que o sea, toda esta idea de reconocerle, de aceptar sus condiciones y sus características, están en este tratado y nosotros hemos suscrito ese tratado, lo hemos hecho nuestro, parte de nuestra normativa en el Ecuador, ¿no? Es un tratado que forma parte de nuestra estructura jurídica. Sin embargo, eh, a veces no se cumple, ¿no? No se cumple. Entonces hay un reconocimiento, pero a veces se vulnera. Y entonces, claro, yo estaba pensando en que nosotros, pese a que hemos reconocido a México como un Estado soberano, no tuvimos ningún problema en invadir su espacio territorial marcado por su embajada. Ningún problema tuvimos. Entonces, siempre me vienen, como digo, estas palabras del profesor Monroy Cabra, en general se cumple, o sea, sí se cumple en términos eh, holísticos, generales, sí, pero a veces no se cumple. Y entonces, claro, se acepta la personalidad jurídica del Estado, de otros estados, digamos, vecinos y tal, pero no siempre, ¿no? Y eso nos ha pasado a veces movidos por consideraciones de índole político incluso, ¿no? Entre los estados, a retirar esos reconocimientos, ¿no? A colocar y retirar de forma que sea como eh, acorde a nuestros intereses particulares, ¿no? Ese es un tema complicado. Pero bueno, va un poco por ahí, ¿no? Y ese reconocimiento es incondicional y irrevocable, eso no sé.
Yo en la práctica no sé, en la teoría sí, en la norma sí, pero no sé si eso en la práctica sí se da, ¿no? Nos ha pasado, hemos visto, ¿no? A nivel internacional mismo, aunque ellos no son suscriptores de este convenio, el pueblo israelita, pero bueno, su gobierno, así como que les respeta mucho al gobierno palestino, no sé, no es tan claro eso, ¿no? No es que hay un reconocimiento ahí incondicional e irrevocable, porque ellos habían estado, digamos, de una forma pacífica, vivieron durante algunos años, pero eso no ha repercutido actualmente. Entonces, en América, la voluntad política de los estados se arma en función de la Convención de Derechos y Deberes de los Estados. Aquí priva, como hemos dicho, la teoría declarativa para la formación de los estados, por lo que los mismos surgen por el hecho de cumplir los requisitos de constitución, y el reconocimiento internacional más bien lo que hace es aceptar el hecho de que ya existen como parte de la sociedad internacional, ¿no? Eh, Esta idea no es aislada, ¿no? En América Latina, en el resto del mundo probablemente sí, pero en América Latina, eh, en la Carta de la OEA, que es la Carta de Bogotá de 1948, hay la existencia de un Estado, digamos, hay la referencia a la existencia de un Estado independientemente de su reconocimiento, ¿no? La Carta de Bogotá o Carta de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Claro, esta es de 1948, esta es un poquito más, ya. En esta carta, digamos que también se habla de que el reconocimiento, pongámosle eso. Es independiente de su existencia. ¿Ya? Eso es básicamente lo que nos hemos planteado. Esa es la idea del Estado, ¿no? El Estado como el centro de todo el marco internacional, ¿no? Esa es básicamente. Preguntas, por favor. ¿Está claro esto? Para todos. ¿No hay ninguna pregunta? No. Bueno. Vamos a ver entonces a los organismos internacionales. Bueno, en principio hemos dicho, partiendo de la idea de el derecho internacional clásico, los estados son la esencia del derecho internacional público. Son los sujetos por excelencia, primarios, originarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los organismos internacionales han surgido a consecuencia del accionar propio del Estado, que ha ido requiriendo ciertos espacios y ciertas plataformas para poder ejercer su soberanía, para poder desarrollar el campo internacional, la arena internacional, las relaciones internacionales, que son importantes porque finalmente tú no puedes vivir aislado del mundo. Y entonces se ha visto la necesidad de crear ciertos organismos internacionales que están alineados o que están establecidos para garantizar que ese desarrollo de la comunidad internacional sea lo más estable posible y funcione de una manera más adecuada. Pero eso no quiere decir que sean entidades o personas internacionales de derecho internacional, sujetos de derecho internacional, que estén por ahí, eh, que se deban abordar en los mismos términos que el Estado. Estos no son sujetos originarios ni, digamos,
no son primarios ni originarios, no, no. Son sujetos a los que les vamos a llamar derivados. Son sujetos derivados de las relaciones internacionales. Pero son los, vamos a decir, sí hay que decir que son los principales sujetos derivados de las relaciones internacionales. Entonces, el Estado internacional. Entonces, el Estado es un sujeto primario, es un sujeto originario. El organismo internacional es un sujeto derivado, no es primario, no es originario, es derivado. Ese es el punto de partida, ¿no? Y claro, es el producto de la evaluación, de la evolución, perdón, de las relaciones internacionales y de la voluntad política de los estados que han permitido el surgimiento de una suerte de sujetos secundarios. Entonces, no son originarios, son derivados, no son primarios, son secundarios, ¿ya? Eh, emanan en todos los casos de la voluntad política de los estados. Esa es la primera cuestión que deberíamos decir, ¿ya? Eh, y entonces, bueno, aquí están estas ideas de que son organismos u organizaciones internacionales. Esto también es, yo le voy a poner aquí, algunos autores hablan de eso, ¿no? Tiene una... eh, las palabras, o sea, siempre el uso de las palabras en materia legal es bien importante, ¿no? Y hay una discusión sobre eso. No me quiero meter demasiado en eso porque por ahí no nos interesa mucho. Es un tema ya de, digamos, de especialidad. Si es que alguien está interesado o quiere abordar un tema de estos, ya más específicamente puede meterse a eso. Pero para nosotros a nivel de pregado y de lo que nos conviene estudiar, no nos interesa meternos demasiado en esas discusiones porque son todavía superficiales para nosotros, ¿no? Pero claro, solo para manera de explicarles, la idea de organismo hace una referencia a la persona, ¿no? A la idea de una persona. Eso es, han criticado muchos de los autores porque les hace comparativos a los estados. En cambio, cuando tú hablas de organizaciones, estás hablando de entelequias organizadas. O sea, no hablas, un organismo es un ente individual, ¿no? Un organismo es, digamos, un nivel quizás institucional, pero individualizado. Una organización, en cambio, puede ser un conjunto de organismos. ¿Me explico? Entonces, hay autores que prefieren hablar de organización internacional porque organismo hace referencia a un individualismo que puede equipararles al Estado, a los otros estados que son parte de la arena internacional. Pero organización es como una reunión, una conjunción de estados alrededor de algunos intereses en común. Entonces, esa es una cuestión que se ha discutido. Como digo, digamos, eso me parece que es suficiente para nosotros. Pero que hay que mencionar porque es parte del debate, ¿no? Eh, y entonces, claro, los estados van formando estas organizaciones, ¿no? Ya se me fue de nuevo, le pongo de nuevo. Los estados van formando estas organizaciones, estos organismos, ¿no es cierto?, del derecho internacional. Y entonces, claro, implica eso, ¿no? El que se vayan haciendo cargo de estas nuevas formas de actor en la arena internacional, además de los mismos estados. Los organismos internacionales, pues que ya lo dijimos, emanan de la voluntad política de los estados, ¿no? Es decir, que no nacen o se reconocen por sí mismos, sino son los sujetos primarios del derecho internacional quienes siempre a través de un tratado internacional manifiestan su voluntad de constituirlos. Entonces, ese es otro, ay, perdón.
Ese es otro tema que nosotros, aquí ya hice algo, ya dañé algo, ya. Otra característica, se constituyen a través de tratados o convenios internacionales, ¿no? Esa es la idea. Se constituyen a través de esa vía, ¿no? Porque a través de ella los estados manifiestan su voluntad de constituir y establecer expresamente las competencias y atribuciones que el organismo internacional va a tener. Ya desde el Congreso de Viena de 1815 se tendía a crear entes supranacionales, ¿no? Supranacionales, no supralegales. Entonces, históricamente, en el Congreso de Viena de 1815 se empezaron a crear organizaciones supranacionales, es decir, más allá de lo nacional. Ojo, no, no supralegales, que eso es bien importante para buscar la armonización de las relaciones internacionales entre sujetos primarios. Esto, ¿por qué es importante aclarar? Porque las organizaciones internacionales no están fuera de la ley, no están fuera de la ley. O sea, son instituciones, son organizaciones, son organismos que superan lo nacional, son supranacionales, van más allá de lo nacional, pero no van a más allá de la ley, ojo, ¿no? O sea, no es que la institución, porque fue creada en el seno de una, digamos, de un espacio internacional, puede venir a cualquiera de nuestros países y hacer lo que le parezca, ¿no? Vulnerando la normativa nacional. Entonces, eso es una cosa que tiene que quedar súper clara, porque a pesar de que ellos tienen su propio estatuto, porque surgen de un convenio internacional, no es que aquí, en el Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, no es que pueden ellos venir a imponer su acción de manera libre, ¿no? Tienen que acogerse a la normativa de los países, ¿no? O sea, y esto, aunque no lo crean, a veces genera disputas, ¿no? Entre los organismos internacionales y los países. O sea, de hecho, nosotros hemos tenido algunos casos en los que algunas organizaciones internacionales no quieren pagar impuestos, por ejemplo. Eso es claro, porque tú acá tienes, cada vez que compras bienes y servicios, tienes la obligación de pagar impuestos. Tienes IVA, tienes ICE, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya supongo que ya vieron o están por ver derecho tributario. eh, no están por encima de la ley, no, es que a mí me rige otro, no importa, ¿no? Aquí tienes obligaciones laborales, por ejemplo, y ahí cuando entran organismos internacionales, contratan personal, a veces quieren como establecer sus propias normas, ¿no? Pero acá tú tienes que cumplir la ley, tú tienes que afiliar a los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pagar un sueldo básico, vigilar ciertas horas laborales, ¿no? Claro que hay diferencias. En Colombia, por ejemplo, tú tienes 48 horas de jornada laboral, acá tienes solo 40. Entonces, no, pero es que en Colombia hay más. ¿Por qué no pueden trabajar como en Colombia? Porque acá la ley es diferente. Simplemente por eso. Entonces, existen estos elementos, ¿no? Eh, lo que se trata es básicamente de armonizar las relaciones internacionales entre los estados, ¿no? Entonces, esa es una cuestión particular. Y entonces, antes del siglo XIX es difícil ver antecedentes reales de entidades, ¿no? O sea, antes del siglo XIX como que eh, no habían estos ejemplos históricos, ¿no? De algunas entidades. Sin embargo, ya después del siglo XIX o entrado el siglo XIX, empiezan a aparecer estas confederaciones. Ya, algunos son la Liga de Delos, por ejemplo. Y yo me parece que tenía un mapa sobre esto. Déjenme ver si les
que esto es interesante también, ¿no? Como estructura. A ver, aquí tal vez en el 2024 yo tenía la Liga de Delos, era simpático eso. A ver, Internacional Público, Oye Galaxia. No, no tengo aquí. Eh, Está aquí. No, tal vez en mi. 2023, ojalá lo encuentre. Los aparatejos son bastante complejos. Eso. No. No tengo eso de la. No, bueno, no he tenido eso exactamente, pero se debe haber. Quizás la Liga de Delos, pero aquí tengo un mapa. Aquí sí hay un mapa. Ya, les vamos a pasar. Solamente, bueno, son confederaciones de estados, ¿no? Como para que ustedes le miren. Vale, escritorio, ok. Eso es. Ya. Les comparto, ¿no? La Liga de Delos es una de las primeras organizaciones internacionales, ¿ya? Y ustedes pueden ver, son todos los estados dependientes los que están digamos, en este amarillo más bajito, ¿no? En este tono más bajito. Es todo lo que es el Imperio Persa, que es actualmente esto es Turquía, ¿no? Es toda la parte de Turquía esta, ¿no? Y esta es la parte
justo la parte que estábamos viendo de la parte posterior de Yugoslavia, ¿no? Es Grecia esto, ¿no? Esta parte. Toda esta parte es Grecia, ¿no? Eh, entonces, ven ustedes, ya eh, fíjense que digamos, esta es la, la- la idea del imperio de la organización de Delos. Eh, Esta es una figura del imperio griego, digamos, ¿no? Del imperio ateniense, ya. Estamos hablando del 450 antes de Cristo. Entonces, este es interesante porque en base a esto se trató de establecer lo que se va a llamar la famosa Liga de Delos o la Liga del Peloponeso, ¿no? Que es el único ejemplo, digamos, digamos, hay dos ejemplos clásicos antes del siglo XIX, porque les había dicho que es difícil encontrar ejemplos antes del siglo XIX, o es casi imposible. Este es uno, ¿no? Este es uno. Este es uno de esos, ¿no? El otro es el de la Liga Hanseática. Pero son confederaciones de estados, todos son estados independientes, pero que se juntaron porque tenían un objetivo en común que era, digamos que generar el comercio. Y es interesante porque, digamos que todo el imperio es de esta parte amarillita, ¿no? Y ellos tenían unos estados que eran aliados y que conformaban toda esa liga. Estamos hablando, como ustedes ven, del 450 antes de Cristo. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Como les decía, esta parte es Turquía, esta parte es Grecia, ¿no? Es Grecia, ¿ya? Esta parte de acá es Yugoslavia actualmente, que está al lado, digamos, occidental, al lado izquierdo de su pantalla, al lado occidental, sería la parte de Yugoslavia, ¿no es cierto? Y más acá está ya Italia, ¿no? Más a la izquierda, ya no está en el mapa, ¿no? Ya no aparece en el mapa. Pero es esa parte. Es quizás uno de los dos únicos ejemplos. Déjenme ver si hay una foto del otro ejemplo, que es el de la Liga Hanseática. Ese es ya hacia la parte norte de Europa. Eh, Veamos si hay algún mapa. Para mí resulta bien interesante esto porque son quizás los dos únicos ejemplos de organizaciones así. A ver, aquí tengo este mapa se ve chévere. Este tal vez nos pueda servir. A ver, en el escritorio. Ya, veamos. Vamos a ver, la Liga Hanseática, sí, aquí está ya. Eso, este mapa está chévere también. Ya les muestro. Ya, esta es la Liga Hanseática, en cambio, ¿no? Esta es la Liga Hanseática. Ya, estamos hablando básicamente del siglo XII, ¿ya? 12, y alcanzó su apogeo en el siglo XIV, más o menos. Esto es después de Cristo, ¿no? Entonces, vean, esta es la parte, eh, digamos, es la parte norte de Europa, ¿no? Es la parte norte de Europa, Alemania, eh, digamos, no sé si se puede acercarle un poquito. Todos estos son estados, ¿no? El estado prusiano, por ejemplo, ¿no? Es la parte de Alemania, básicamente, ¿no? Y aquí se van juntando algunos de esos países eh, que digamos, es una vista, digamos, eh, tomada, o sea, mapeada bajo la estructura de los mapas que tenían en su época, ¿no? Eh,
y aquí es, digamos, ellos veían un poco, este es el dibujo que tenían de Noruega, ¿no? Es interesante porque ellos veían así la estructura, pero ya le veo que es un mapa, ya acercándole le veo que es un mapa, es un mapa histórico, es un mapa de archivo. Entonces, claro, no representa en realidad lo que sería a comparación de hoy la Liga Hanseática, ¿no? O sea, con los países que hoy existen. Eh, no sé si hay algún otro por aquí, pues todos son. Eh, bueno, no le encuentro este tal vez. No, este también es de antiguo. Este es de antiguo. Eh, bueno, aquí no le encuentro. No le encuentro un mapa. Lastimosamente no, yo tenía un mapa de estos, pero debe estar en otro de mis memorias hace algunos años. Tenía eso, quería mostrarles. Pero bueno, la idea es que son las dos, Europa Norte y la parte de Grecia. Son quizás los dos únicos ejemplos que nosotros podemos encontrar de organizaciones o creaciones que existen digamos, antes del siglo XIX, porque eh, no existía nada más antes de eso, ¿no? Esa es una cuestión que sucede, ¿no? Que es así. Eh, y claro, estas no son propiamente organismos internacionales por sí mismos. Y yo creo que, a ver, de los de la Liga Asiática les voy a poner en el, ya les voy a compartir para dejarles colocado. Ya, porque el resto de confederaciones que ya iremos viendo, lo iremos viendo durante la próxima clase, digamos, son todas después del siglo XIX, ¿no? Pero antes del siglo XIX, a ver, y aquí ponemos los años de una vez, 450 antes de Cristo. Y este sería siglo XII a XIV. Ya, ese sería el tema. Eso es lo que conocemos nosotros actualmente. Listo, bueno. Señora Barre, preguntas, por favor. Buenos días, doctor. Mil disculpas. Lo que pasa es que estoy un poquito delicada de salud. Ya No, no se ninguna preocupe. pregunta, doctor. No se preocupe. Ok, Mil disculpas. tranquila. Señorita Gutiérrez, preguntas. Ninguna pregunta, profesor. Ok, señorita Rivera. ¿Dónde está? Señorita Gutiérrez. Ninguna pregunta, profesor. Ok, señor Estupiñán. Ninguna pregunta, doctor. Señorita Oña. Ninguna pregunta, profesor. Señorita Moreira. Ninguna pregunta, profesor. Señor Loor. Ninguna pregunta, doctor. Señorita Franco. Ninguna pregunta, profesor. Ok, señor Jiménez. Ninguna pregunta, profesor. Señorita Porto Carrero. Ninguna pregunta, profesor. Ok, señorita Esprí. Ninguna pregunta, profesor. Ok, listo. Bueno, como les decía, voy a terminar la clase antes porque tengo que hacer unos temas pendientes. La evaluación está abierta. Pueden ingresar a hacer la evaluación.
si necesita